Hola y bienvenidos sean todos a mi canal, una vez más series clásicas en modo vlog. Pues nada, te cuento que en estos días ha abierto un nuevo supermercado que ha movido multitudes aquí en Panamá y yo no me lo quería perder. Así que nos vamos ya, me voy a cambiar, nos vamos y se los voy a enseñar. Vamos a ver qué tal los precios, qué tal están, si es verdad que hay busco ofertas como dicen. En el momento que estoy grabando este video, solo han pasado 4 días de su inauguración y para allá vamos. En mi corazoncito estoy un poco triste, un poco angustiada, un poco preocupada porque hoy se espera que el huracán Melissa pase por Jamaica y luego para Cuba, y mis familiares son de Cuba, aunque ya hablé con ellos tempranito. Entonces están bien, están todos preparándose para la llegada del huracán. Bueno, ya hablé con ellos, ya estoy tranquila por ese sentido. Entonces nos vamos porque no quiero alejarme mucho de la fecha. Entonces, pues nada, nos dejemos de cháchara, acomódense, que allá vamos. Te comento que el Hiperrey está ubicado en Viva Plaza Los Pueblos. Si vienes a pie, como estoy viniendo yo, y te quedas ahí en la estación del metro, vienes saliendo de Los Pueblos, tienes que tener mucho cuidadito cuando vayas a venir para acá, porque no hay una acera que te lleve directico. Tienes que ir cruzando de almacén en almacén, de callecita en callecita de salida de Los Pueblos, y los carros salen con gran velocidad. Entonces coges por aquí, por este caminito que yo te estoy enseñando, y te llegas a la acera. Y mucho cuidado para allá entrar en sí, porque como ves, los carros entran rápido desde la avenida principal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren qué lindo el parqueo, todo grande, espacioso. Me encantan las lámparas. Tiene una forma así como de mariposita, me parece a mí. Por acá está Novi, ya está aquí desde que abrió la plaza. Se ve como grande. Algún día vendré a filmarle qué tan grande es, porque se ve bastante espacioso, así nada más que por arribita. Yo aquí, la puerta no se abría, pero en la puerta de entrada le di a la muchacha la entrada, me dijo que sí, pero la puerta como que no se abrió rápido. Y entonces, mira, desde que entra la metro está a un costado. Ay, qué lindo está aquí del estante de la flor, está bien bonito. Y esta pantalla que está aquí touch, no la toqueteé, pero no sé si puedes comprar o es simplemente como una pantalla de información. La cuestión es que cuando vuelva voy a toquetear todo eso. Entonces nada, me fui al departamento del pan, que como pueden ver ya me compré un pancito, algunos ya se habían acabado, y como ven, las verduras como siempre impecables, porque el Rey es un supermercado que, hay que decirlo, tiene sus verduras siempre bonitas, fresquecitas, impecables sus verduras. Eso hay que decirlo. Habían buenas ofertas. Los pepinos estaban muy buenos, barata la libra, a 36 centavos. Y los plátanos también. Siempre me fui y compré mi platanito. La verdad, no estaba siendo súper completo. Solo compré algunas cositas porque solo quería ver y completar algunas cositas para el desayuno. Así que no era súper completo que iba a ser. Ay, aquí está quien que ustedes querían ver. Aquí está la bichota. Señores, están rifando esta Toyota Land Cruiser. Creo que se pronuncia así. Están rifando. Mírala ya con el moño y todo. Yo hasta la mano se la pasé. Ustedes no me vieron, pero yo la mano se la pasé para ver si se me da. Es el punto de oro para poder estar en la tómbola que se va a hacer. Más adelante les voy a contar. Les voy a explicar bien cómo es. Los jugos estaban bastante razonables. Yo andaba buscando este jugo, no lo vi, creo que se había agotado, estaba el galón completo, pero este no estaba y no me quise llevar de los otros. Parece que algunos estaban como más baratos porque, como pueden ver ahí en la esquinita, se veían más, como que las personas lo habían cogido, es decir, que los precios estaban más baratos que el precio regular. Esta oferta de las latas, maravillosa, por 4 te daban 2, así que me las llevé, porque estas latas ideales están un poquito ya cara, le han como subido el precio, y las latas de leche condensada estaban a 2 por 1 de la lechera, estaban a 2 por 1. Eso está bueno porque ahora viene la Navidad. Y esto, señores, tecnológico el lugar, esto es para comprobar si tu aguacate está verde o está maduro. Allí ya fui yo.
Yo no sé si estaba pasando pena. Ahora mismo yo no sé si eso ya me estaba diciendo que estaba verde. Como siempre vi que la luz estaba verde, no sabía si lo que estaba poniendo estaba verde. Los aguacates estaban duros para empezar. Así que no sé si la cuestión estaba funcionando bien. Yo la toqué y me dijo como que no hay ningún aguacate. Acerca el aguacate y yo, aguacate para adelante, aguacate para atrás. Todos los aguacates que yo estaba poniendo yo creo que estaban verdes. Pero en una de esas cogí uno que estaba blandito y bien oscurito y dijo, ahora este sí. Cuando lo puse la cosa siguió verde. Yo no sé si es que estaba blandito porque lo apretaron mucho, lo apretaron, la gente lo aprieta y se va poniendo blandito. O si es que el aguacate en sí de verdad estaba verde aunque estaba blandito o que yo no sé. La cuestión es que a mí no me cambió el color. Estuve un rato ahí probando aguacate y me cansé y me fui. Yo creo que todos estaban verdes. Pero eso está genial. Eso está bastante genial. Y bueno, allá fui y me fui. Seguí mi recorrido. La cosa está moderna de que toque aquí. Y yo toco aquello y el papel salió volando como una flecha. No se me cayó, yo no sé ni cómo lo cogí en el aire. Y mire. Ahí se lo puse. Ahí yo lo cogí en el aire. Quiero llegar al menos al $30 para... Me voy a llevar este salami, el deli, al desayuno. A ver si me meto en la vaina del carro. Ay, de la joya. Ay, mira, cositas aquí baratas. Entonces nada, yo seguí. Camina para aquí, camina para allá. Estos carteles grandes que dicen oferta, ese era el precio en la que estaban las ofertas. Me llevé alguna cosita para el desayuno. Había café en oferta, otro café en su precio regular. Miren qué tacita más bonita. Ay, yo quería esa tacita de piecito, pero estaba bonita. Ya estaba adornado para Halloween y habían bastante caramelo. Mira la pesita, tú te llevabas por cantidad de... pesabas tu caramelito y te lo llevaban por cantidad. Y estaban buenos los precios de los caramelitos. Yo no compré porque no soy de caramelos y eso, pero estaban muy buenos. Había ofertas de refresco, también esta cosita las vi bastante buenas. Y vi esa oferta yo no sé cómo se llama eso, es para espantar mosquitos. Bueno, eso estaba bastante bueno. Sí les digo que mira cómo está completico el pasillo y bien grande. Tienen todo tipo de productos de aseo para la limpieza de los baños, desinfectantes, jabones para fregar. Mira cómo habían ofertas, 2x1, los grandes, eso sí, habían bastante ofertas en lo que eran jabones de fregar. Me llevé uno de estos ambientadores que también estaban en oferta, estaban muy buenos. Vi que incorporaron lo que es la línea blanca. Bastante, hay refrigeradores, ollas, hornillas, estufa, olla arrocera. Bueno, y yo como últimamente parece que estoy para la chupadera, la bebedera, pues me fui para allá para el lado de los vinos y esa cosa que está allá al final. Hay rones nacionales, internacionales, vinos y todas esas cosas diferentes, pero sí que bonitos dejaron ese lugar. Y siempre un guardia detrás de mí, porque yo me pongo de intrigosa, y los guardias se ponen a estar caminando detrás de mí, pero después se van. Hay área para, miren, pusieron departamento de hogar, había adornos para la casa, cojines, ¿cómo se llama? Forros para colchones, almohadas, esas cosas las vi por arribita. Y la ropa, señores, juguetes, el área de juguetes, la ropa. Hay ropa para mí, precio boutique. Ropa de este tipo no son feas. Las sandalias estas me enamoraron. Loca yo por esa sandalia 22.99, pero como yo soy de la de 5.99, me quiso dar algo el mismo. A pesar de que, aunque no había para mi pie, ropa deportiva, nada para mí, ni tampoco yo soy de la que ando con mucha ropa deportiva, como me ven, pero mira qué bonitas zapatillas, había zapatillas para damas, para hombres, chancletas, cositas para la playa, mira qué lindo el bolso, pero el mismo cuando veo los precios los sueltos, porque eso ya ustedes saben, de menos de 5.99, así que yo solté eso, pero esas sandalias sí me enamoraron, pero no había a mi pie, llegaban hasta el 40, pero muy bonita, muy bonita. Y bueno, también hay departamento para hombres con pullover, suéter, polos, shorts,
los shorts de lo más bonito, también departamento para niños, para bebés, también de aquí para allá. Esos estantes vacíos que había ahí, no sé, así había en algunos lugares en todo el almacén, como que ya se había, en todo el súper, como que todo se había agotado. Y lo que más me gustó fue esto, miren cómo paso por el lado de la señora, miren, sin tener que ver que nada con ella ni ella conmigo, porque en los supermercados uno choca con el otro que tal y no puede pasar. Y si se topan dos conversando, ay, 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 ay. Imagínense ustedes, me llevé siempre un champú y un acondicionador, pero mira cómo habían oferta en lo que es jabones de baño y esas cosas. Y jabón, y me llevé 2 frascos de jabones de líquidos para las manos, para ponerlos en el baño. Me los llevé también porque estaban súper baratos. Entonces nada, ya en casita, miren todo lo que compré, todo me salió por 69.37, 1 libra de carne molida de cerdo, 4 chuletas de cerdo, 2 libras de costillón, más todo esto que ustedes ven aquí, ese fue el precio en lo que me estuvo saliendo. Entonces, bueno, ya me bañé, ya me acomodé, me quité todo el sudor de la calle. Déjenme decirle que saliendo de allí, tremenda agua, tremendo aguacero, viento. Tuve que esperar hasta esta hora, ya me había grabado, pero se sentí en la ventana el viento. Yo dije, ay Dios mío. Y después en el audio no podía casi ni, no se sentía en una pruebita que hice, no se me escuchaba la voz porque era totalmente el ruido del viento y eso. Que seguía hablando y yo dije, pues como no estaba tronando, y yo con los truenos no quiero invento, yo sí, con los truenos no quiero nada. Pero más tarde entonces me bañé, me acomodé para hacerle las conclusiones de mi visita al Hiperrey. Me gustó el supermercado, grandísimo, inmenso, tiene su pizzería adentro, tiene tecnología que pensé que la había grabado, pero cuando me di cuenta tenía el teléfono sin haberlo puesto a grabar, entonces no pude grabar la cuestión de la tecnología. Había celulares, hay laptops, televisores. Tienen todo tipo de departamentos, lo incluyeron, bastante amplio. Lo que sí me gustó es que están bien amplios, porque a veces en los supermercados, como meten tantos productos, a veces tú no puedes pasar porque viene una persona con la carretilla y va otra persona, entonces mismo tú no tienes que echarte para atrás. Y cuando hay días de eso de que pagan o días festivos, es un problema. No está amplio. Tú te vas con tu carretilla para allá, el otro viene con tu carretilla para acá y no hay ningún problema. Hay carretilla grande, porque yo cogí la carretilla más grande. Como les dije, me causó una pequeñita preocupación en la cosa de coger los tiquetes para las carnes y el queso en la carnicería y allá donde están los embutidos y el queso, porque es muy moderno, muy chévere. Tú tocas tip y la papeleta sale volando y tu turno te lo hacen en off, en altavoz, y que es el número A no sé qué. Entonces A38, A25, B no sé cuánto, y ya la muchacha está pendiente. Pero lo que no vi fue lo de la tercera edad. Y no sé si me llamó la atención, las personas mayores no tienen esa agilidad tan grande, tocan, porque ahí dice tocas y ya, no dice tocar aquí para tu tiquete y tocas ahí y sale el tiquete disparado. Entonces se le cayó el papelito a la señora, son personas muy mayor, era la misma secuencia de la fila normal. Uno está adaptado a que está el tiquete para los jubilados y el tiquete para las personas más jóvenes. Entonces siempre priorizan los jubilados. Yo vi que la fila de los jubilados seguían en el mismo orden que estábamos todos los demás. Entonces me parece que habría que revisar eso. Yo de fresca, como siempre, pero me parecería que eso hubiera uno para los jubilados. Yo no lo vi. Si están, me lo dicen, señores, me lo comentan, me dicen, oye, en la parte tal estaba. Yo no lo vi. Yo vi nada más que uno allí donde estaban las carnes y el otro donde estaban los embutidos. No vi un tercero que dijera un cartel jubilado. Yo no lo vi. Así que si ustedes lo vieron, me lo comentan. Entonces ya por ahí la gente verá que había otro y yo no lo vi porque todo no lo puedes ver. Caminé bastante, se me quedaron áreas, señores, se me quedaron áreas porque estaba muy grande y ya los pies me dolían de tanto caminar. Caminaba para arriba, caminaba para abajo, para aquí, para allá, pero se me quedó mi área favorita. Ustedes saben que las ollas, a mí me encanta el área de las ollas, los trapeadores, toda esa área a mí me gusta. Olla, trapeador y ollas eléctricas y fogón, entonces a mí me encanta, pero la de los maquillajes. A mí me encanta el maquillaje, entonces se me quedó esa área, no fui a esa área, no fui porque ya me dolían los pies y ya me quería ir. Y ya había grabado bastante. Los precios, bastante ofertas, como vieron, decía oferta por aquí, oferta por allá, oferta más para acá.
Hay algunas cosas que las vi similares a otros supermercados, igual que a otras sucursales del Rey, porque son de ellos. Vi muchas ofertas principalmente en el área de aseo, limpieza y esas cosas. Ahí vi bastante oferta. Me compré el juego del champú y el rinse. Me lo compré a $4 y pico, estaban buenos. Mira, me lo acabé de echar y lo siento bastante bueno. Vamos a ver cómo me va, porque tengo un ericero en esta cabeza y eso que no me he pintado todavía el cabello. Agradecerle por aquí, a lo mejor mi ella nunca lo ve, pero la cajera que me atendió, una morenita ya de un espejuelo jovencita. Ay, qué amable esa niña, no me había tocado todavía una cajera así. Ay, qué amable, le mando un saludito por aquí. Gracias, mi amor, por la atención que me diste. Maravillosa la muchacha está de ahí. Y el señor de atrás, que estaba en la cola, también él allí, muy atento, porque yo medio que me trabé en la caja y así allí, pero bueno. Entonces ella es muy amable, la muchacha. Muy amable. Yo tengo suerte para la gente amable. A veces ando medio que sé yo, pero yo tengo bastante suerte. Y para hablar con las personas mayores, tengo una suerte increíble. Lo del tiquete del carro, tienes que ser cliente Punto de Oro. Allí lo dice. Tiene tu tarjetita y entonces por la compra de $30 tienes el derecho a una boleta con tu nombre y lo echas en la tómbola, en el cofre que está allí transparente. Mira, aquí se lo estoy poniendo. Transparente para que eches tu dirección, tus datos y todo. Está puesto allí. Usted con un tiquecito que le da la cajera más la factura, usted va allí a donde está un centro que hay unas personas allí del súper y entonces te validan la factura, y te dan el tiquecito para que tú pongas tus datos y lo eches. Así que bueno, ya saben, cuando vayan por ahí, para lo de la tómbola del carro, una Toyota blanca, la bichota. Me gustó que el Rey estuviera más para adelante, más para acá afuera, porque por acá, por brisas, por ahí adentro hay un Rey, pero bueno, que estuviera para acá adelante está muy bueno, porque bueno, en los pueblos están otro tipo de almacenes que se repiten en el mall. Así que está bueno que haya, y hay otro supermercado, está bueno, faltaba él por acá, así que está bueno, me gustó eso que estuviera por acá, porque todos los supermercados aquí en este país tienen su encanto. Todos tienen su encanto, la verdad que sí. Yo hiciera supermercado, si por mí fuera, yo hiciera supermercado. Una cosa en un súper, una cosa en otro súper, otra cosa en otro súper. Y yo te juro que yo ahorraba. Ahorraba más de lo que ahorro, porque yo soy cazadora de ofertas, para que sepan. Yo sí ando atrás, para mí, todo es $5.99. Ustedes me van a ir conociendo. Y entonces, pues nada, me gustó bastante. Esa fue la cosita que vi que me llamó la atención, lo del ticket. No alcancé cebolla, no había. Al día de hoy no había, al tercer día no había cebolla. Me llamó la atención, a lo mejor ya hay, pero bueno, la muchacha, la joven que estaba acomodando las verduras, me dijo, ay, si esas cebollas volaron. Porque estaban muy baratas, volaron en la apertura. Digo, bueno, ya después volveré, no sé si la volverán a poner ese precio por algún tiempo de apertura, por unos días, un mes, no sé, hay que pasar por allá a ver. Si cuando tengo un chance voy a volver ahí, porque me faltó de contar lo del maquillaje, así que tengo que ir a grabarle lo del maquillaje. Allá voy a volver yo a ver lo del maquillaje, porque me faltó el área de perrito y gatito, que hay un área inmensa para las mascotas. Esa me faltó entrarle allá. Me faltó esa área. Y subir a donde están las pizzas. A mí me faltó el restaurante que está arriba, tampoco subí. Claro que tengo que subir. Allá tengo que ir a hacer otro video, señores. Tengo que ir allá a hacer otro video para que ustedes lo vean todo. Déjenme decirles que me dieron todo erizada. Me dieron todo erizada porque yo soy loca así. Yo me embullo y yo ni me pinto ni nada. Y agarro y me embullé de una manera extraordinaria y me fui porque quería grabarlo lo más cerca posible a la fecha de la inauguración. Entonces decirle también que este video lo voy a subir. Yo tenía una secuencia de videos para subirle, pero la voy a romper para subirle del Hiperrey. Le tengo un video de unas cositas que me compré, un teclado nuevo, y otras cositas que tengo ahí que serán sorpresas. Entonces ya tengo otros videitos por ahí, pero ya la secuencia la voy a romper. Eso fue lo que vi, eso fue lo que me gustó que estuviera aquí adelante. Me gustaron algunos precios, ya vieron las cositas que me compré. Tampoco fui a hacer súper, no fui a hacer el súper completo, porque yo generalmente hago un súper para 15, 20 días completo. Pero me faltaban unas cositas así y las encontré ahí, estaban buenas. Entonces también quería ir a grabar y a estas cosas. Bueno, así que ya ustedes saben.
Entonces hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que hayan visto algo, a lo mejor vieron algo más que yo. Coméntame si has ido, si estás acá, si has ido, qué te pareció el Hiperrey, cubrió tus expectativas. No sé, a lo mejor tú me vas a decir sí, a lo mejor no. Coméntame allá abajo todo y así nos mantenemos comunicados. Si en tu país hay uno tan grande como este, a lo mejor en otros países, como yo vengo de Cuba, ustedes saben que eso no tiene ni comentario. Eso tiene ni comentario lo de allá. Pero acá son grandes, pero este está sumamente grande, ese sí. Eso sí, lo vi bastante grande. Y yo, como siempre, me asombro de todo. Yo me asombro de todo. Yo me asombro de todo. Hasta de lo que he visto hace 100 veces, me vuelvo a asombrar. Ahora sí los dejo, ahora sí me despido. Coméntame, comparte con tu amiga, con tu amigo, con la amiguita, con el perrito, con la abuelita, con el gatito. Comparte con todo el mundo. Ya usted sabe que yo estoy por acá haciendo este otro tipo de contenido. Así que los espero en un próximo video. Chao. Usted ve esa línea amarilla que está ahí, se suponía que eso era el audio que yo estaba hablando para este video en voz en off. Llevo más de 1 hora hablando. Señores, miren el cable en el piso. Nunca lo conecté a la computadora y yo hablando con el micrófono como una loca. Señores, yo digo, ay, bueno, está grabando. Yo veía la línea amarilla. Señores, yo no me estaba grabando. Ahora cuando voy a probar, el cable estaba ahí en el piso, se me olvidó enchucharlo. Ay, se me olvidó conectarlo. Ay, Virgen Santa, esas son las cosas que a mí me pasan, pero yo a partir de ahora se lo voy a grabar todo. Bastante, hay refrigeradores, ollas, hornillas, estufa, olla arrocera. Yo para mis ollas. Ay, Dios mío, se me cayó el micrófono.